después de que nos graduamos, quisimos crear un programa de rock en español. Para ese entonces no había radio de rock en español. Entonces nos fuimos a Oxnard, a Radio Corazón, creo que era, o no me acuerdo qué radio era, pero compramos espacio y creamos un programa que se llamaba Laberinto Urbano. No había muchas radios aquí. Sí, ¿no? De ahí salió Estaba limpio todo y por eso sucedió el triunfo de nosotros, de Cintas Acuario, de los corridos, porque en aquel tiempo a mí también se me ocurrió hacer un programa de televisión y comprábamos el tiempo. Sí. ¿Sabías de que Ozzy Osbourne fue categorizado por mucha gente como rock diabólico? Sí. Incluso se llegó a decir de que era un cura de la religión satánica. Sí. Pero el fulano era cristiano. En el camino de la vida de toda persona, pues uno tiene que entrarle a lo que la vida misma pues le ponga de frente, ¿no? Y en algún momento fuiste locutor también. Sí, sí. Ahora, aquí me llama la atención porque autofinanciaste tu programa de rock. ¿Eres rockero? Sí, Stoner. Sí. O sea, don Pedro, aquí también son puro Metallica, don Pedro. Ya son tres. Pepe Garza, Mario Porto y Luis Ponce. Puro rockero, don Pedro. Fíjate que yo estuve involucrado en la escena de rock en español en los 90 y algo. Ok. Ajá. Conocí a las bandas locales, etcétera. Sí, estuve bastante involucrado. Era un movimiento bastante agradable porque pues uno también era, pero también era lucrativo. Ahora, precisamente, ¿por qué te involucraste en esto? ¿Para vender qué? ¿O realmente era para solucionar las necesidades del momento? ¿Por qué tu programa? No, básicamente fue por pasión, la verdad. Me gustaba, quería ser promotor del rock en español, porque lo que pasa es que cuando yo vine aquí y yo les hablaba de rock en español, cuando les decía que me gustaba el rock en español, lo primero que me decían era que le pasaba la moda. Ok. ¿Verdad? Entonces, y yo no entendía por qué me decían que me les pasara la moda, porque pues, definitivamente para mí el rock es cultura, ¿verdad? De hecho, hay muchas canciones que tienen lírica, o sea, es muy virtuoso el rock en español. O el rock. Entonces, desde mi perspectiva, yo soy de Santa Tecla y en Santa Tecla se escucha mucho el rock. Mucho el rock. Ajá, entonces, así de que cuando vine, me junté precisamente te comentaba, de que en la escuela conocía a muchos mexicanos y me involucré con muchos mexicanos que también les gustaba el rock en español. Sí. Así que ahí ellos me presentaron grupos como el Tri, ¿cómo se llama? La Maldita, etc. La Maldita Vecindad. Ajá, entonces, varios grupos y entonces por eso fue de que nos fuimos después de que nos graduamos, quisimos crear un programa de rock en español. Para ese entonces no había radio de rock en español. Entonces nos fuimos a Oxnard, a Radio Corazón, creo que era, o no me acuerdo qué radio era, pero compramos espacio. Okay. Y le pusimos, y creamos un programa que se llamaba Laberinto Urbano, creo. Laberinto Urbano. Sí. Entonces, rock en español. y ahí presentábamos rock en español nosotros, con mi amigo Antonio, precisamente. Entonces, pero lo que te quiero contar es de que básicamente lo hacíamos por amor propio, porque básicamente nosotros pagábamos el espacio y realmente nadie le apostaba al rock en español para ese entonces. Ahora, a final de cuentas, no hubo el resultado ideal, pero sí te fue dando experiencia para poder ir entendiendo por dónde darle, ¿no? ¿Por qué camino tomar? Sí, en ese entonces yo hacía la broma de que tenía varios sueños en una gaveta. Y uno de esos sueños era ser locutor o sea, ser una figura dentro del rock local aquí en Estados Unidos. Pero lo hicimos hasta cierto punto. Sí. También teníamos la idea de poner el programa se llamaba Sendero Virtual, se llamaba. Okay. Sendero Virtual, el programa de rock en español en la radio y quisimos crear también un programa de rock en español, pero pues fueron proyectos que... se me vino a la mente, por eso estaba mi sonrisa en mi cara. ¿Habrá alguna foto que te delate? Déjeme explicar a qué me refiero. Yo tengo una foto ahí. ¿Existe una foto mía, don Pedro? ¿De rockero? De cabello largo. Ok. Con pantalones rotos con cloro, a propósito. Uh-huh. Mi cinto con Pikes. Uh-huh.
y mi camisa cortita donde se me ve el ombligo, don Pedro. Bien lo que era. No tienes alguna foto de repente que por ahí vaya a salir a Pues futuro? déjame decirte que a esta época me encantaría verme de pelo largo. Por eso mismo don Pedro siempre recomienda que cuando está uno joven se tome muchas fotos. ¿Sí o no, don Pedro? Sí, ¿Por qué? sí, ¿Por sí, qué? sí, para que es lo que le recomiendo a Juan Carlos, para que ahorita que tiene mucho pelo, que diga, mira cómo estaba yo cuando Sí. estaba joven. Cuando tenía pelo. Exacto. Sí. 1908. Pero el nombre que escogieron para el rock, ese es un nombre, religioso. ¿Cómo se llamaba? Sendero virtual. Sendero virtual. Sendero virtual. Ajá. Híjole, don Pedro, es que el rock es una religión. Sí. Para los que somos rockeros. Yo sé lo que le digo, don es Pedro. que es un estilo, Y por ejemplo, ¿cómo le podemos llamar al área de los corridos ahorita que hay tumbados y que hay de todo? Pues ya ve que están los corridos, los tumbados, don Pedro. Igual también hay corridos, ¿cómo llaman? Hay de todo, don Pedro. Pero sí, están Pero en evolucionando. la época de la que habla Mario, sí, es cierto, no había muchas radios aquí. Sí, ¿no? De ahí salió Estaba limpio todo y por eso fue que... Por eso sucedió el triunfo de nosotros, de Cintas Acuario, de los corridos, porque en aquel tiempo a mí también se me ocurrió hacer un programa de televisión y comprábamos el tiempo Sí. en Telemundo. Hicimos un programa que se llamaba Mariolino y yo pagaba un programa, lo pagaba el sábado a las 11 de la noche. Una hora Sí. se terminaba a las 12 de la noche y como no había programación, el domingo nos lo regalaban a las 10 de la mañana. Entonces era promoción gratis y los artistas se daban a conocer, Luis, sin Así es. necesidad de la radio. Sí. En esos tiempos también, don Pedro, hoy día existe una estación de radio, 105.5, que es donde tocan la mayoría de las canciones, corridos y demás. Pero en aquel entonces, la misma sintonía se llama, no era la Qué Buena, don Pedro, era la KN, la estación mejor de todos los tiempos de rock pesado, don Pedro. O del rock Sí, pesado. era el rock pesado anteriormente y hoy es la Qué Buena, don Pedro. ¿Cuántos ritmos, cuántas calidades de rock hay? Porque hay rock pesado precisamente. Hay muchas, fíjese cuándo fue donde yo desistí, que nadie me está preguntando, ¿verdad? Pero igual cuando entró el thrash metal, don Pedro. Ah, ok. Ahí sí yo ya no le entré, porque era demasiado diabólico, literal. Entonces, fue Diabólico. Ahí no evolución- estás diciendo que es una religión. Bueno, los diabólicos, don Pedro, también son religiones, don Pedro. Desafortunadamente. No, lo que pasa es que yo considero de que el rock es un estilo de vida, depende, ¿verdad? Está como, por ejemplo, los corridos. Sí. ¿Verdad? Los corridos también se categorizan en diferentes... Hay corridos que se van muy arriba, ¿no? Entonces ya uno ya no se identifica con ese tipo de música. Ahí precisamente está ejemplificado, don Pedro, porque sí hay corridos muy dedicados a los maleantes, don Pedro, vamos a ponerlo Sí. así. Y hay corridos que prácticamente son historia. Sí. Y entonces en el rock también hay rock clásico, don Pedro, pero hay un rock que también de repente se desvió por otro sendero Sí, en el claro. cual uno no va a caminar por ahí, don Pedro. Oye, está como por ejemplo, ya que estamos hablando de rock, hablando, por ejemplo, de Ozzy Osbourne. ¿Sabías de que Ozzy Osbourne fue categorizado por mucha gente como rock diabólico? Sí. Incluso se llegó a decir de que era ¿cómo se llama? Un priest, un cura Sí. de la religión satánica. Sí. Pero el fulano era cristiano. Era de la iglesia anglicana. Es bien difícil entender al personaje. Sí. ¿Por qué? A mí me tocó ver a Ozzy Osbourne, don Pedro. Me acuerdo si fue, no sé si aquí en Lombis o en el Forum. Y durante su concierto, el amigo se comía un murciélago. Oh, ¿lo La viste? cabeza, ¡pum! Y se comía el murciélago. Hace que falleció hace como un mes, ¿no? Sí, no, hace unos días. Sí, Sí. sí, sí. Entonces es historia, don Pedro. A final de cuentas, hay mucho detrás de la música, tanto del rock como de los corridos, como las cumbias y todo lo demás. De Sí. todo, Sí, de sí, todo, sí, sí. Sí, claro, o sea, si estamos hablando, definitivamente hay quien lleva puntos al extremo, por ejemplo, el reggaetón, etcétera, ¿verdad? Que ya uno ya no se identifica, porque definitivamente hay música reggaetón que a uno le gusta, pero ya
hay un punto de que ya uno dice, no, esto ya no es para mí. Vivo ejemplo, don Pedro. Mire, usted, por ejemplo, la primera canción que cantó fue Los Tres Generales. Para Sí. Tres Generales de, ¿qué fue? La Revolución, digamos, de México. Sí, de cómo eran los hombres valientes en México, en qué formas se enfrentaban. Y mire cómo evoluciona Sí. la persona. Recientemente usted graba el tema del tra, que va enfocado ¿a qué? Va enfocado a las personas de la tercera edad para que no se agüiten, para que vean que una persona de la tercera edad también tiene el derecho de disfrutar.